Bien, un año más, abrimos las luces, un año más. La gente nos dice a veces, ¿por qué apagamos las luces? No lo sé. Tampoco no. Es verdad, ¿por qué apagamos las luces? No lo sé. Es verdad, no lo sé. No sé. Un año más nos encontramos en la tesitura de vivir organizados en el Señor para enfrentarnos a estas fechas, y digo enfrentarnos con todas las letras y en mayúsculas. Y yo estoy muy cansado ya de hablar de esto, muy cansado, pero la demanda anual es constante. Amén. Y cada año se añade gente y quiere información y quiere saber. Yo realmente no tengo ganas, pero lo hago por la demanda de las almas y por poder tener una idea más o menos fidedigna de lo que ocurre en estos días. Estos días, para mí, a mí personalmente, esto cada uno pues lo vive de una manera distinta, para mí personalmente son días de tristeza, de opresión, días que para mí no son agradables en ningún aspecto, pero me motiva todo esto a buscar al Señor, a meditar en su palabra y en su verdad. Y uso estos días para esto, para el estudio, para la meditación. No os penséis que estudio mucho ni medito mucho, pero algo. Menos de lo que debería, seguro. Y para esto pues siempre el Señor añade cosas y conocimiento y es terrible de querer usar los textos para decir la opinión de uno. De verdad, que me gustaría poder tener otra opinión. Sería para mí precioso poder tener otra opinión. Precioso en el sentido más sensual de la palabra. Sería precioso, pero no la tengo. No puedo tener una opinión, y hablo de una opinión personal basada en una verdad bíblica. Y entonces esa opinión creo que se ajusta a la verdad de la Escritura, y por eso vivo en esa opinión basada en la verdad. Lo que ministra esta iglesia no es un concepto dogmático, sino lo que creemos que se ajusta más a la verdad bíblica. Si hay alguien que tenga más Biblia, yo siempre lo digo, que venga para aquí, que hable, necesitamos Biblia, pero no sacada de un contexto y sacada de las normas hermenéuticas. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Os acordáis? Hermenéutica es una forma de estudio y de predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando alguien ministra la palabra del Señor, representa que está ministrando la verdad. Hermenéutica significa muchas cosas, pero entre ellas, esta es una de las normas hermenéuticas básicas. Un verso se tiene que explicar o predicar según el contexto de los versos anterior y posterior, luego en el contexto del capítulo, luego en el contexto de la carta del libro, luego en el contexto del Antiguo y Nuevo Testamento, luego en el contexto de los 66 libros de la palabra, luego en el contexto de la historia de la palabra, y luego en el contexto de 2000 años de trabajo del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia. Y otros 3000 de la historia bíblica. Esto es hermenéutica. Yo no es que sea un teólogo, no. Yo intento hacerlo lo mejor que sé. No sé más. Tema de esta tarde: la genética de la idolatría, o los genes de la idolatría. Los genes de la idolatría. Vamos a detenernos, a pararnos, a hacer preguntas. Esto es un culto de lectura hoy, Vamos a ver la Biblia, primero por Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 2:20. Todos, por favor, Apocalipsis 2:20. Apocalipsis es la última carta de la Biblia, el último
último libro de la Biblia. Apocalipsis 2:20. Hablamos, sí. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos todos? ¿Hay alguien que no lo tenga? Y nos esperamos. Apocalipsis 2:20. Pero tengo esto contra ti. Primera pregunta. ¿Contra quién habla el ángel? ¿Cómo? Escuche, que esto lo escuchan en muchos sitios. ¿Contra quién? La iglesia. Un mensaje en contra de la iglesia. No, pero si todo es positivo en la iglesia. Positivismo, victoria, gloria. No, el ángel del Señor habla al ángel de la iglesia, mejor dicho, el Espíritu Santo habla al ángel de la iglesia, que es el pastor de la iglesia, representa, y le dice así: tengo esto contra ti. Es decir, Dios tiene cosas con esta iglesia, contra esta iglesia. Dios tiene cosas contra. ¿Qué es contra? La palabra contra es una palabra muy importante. ¿Qué es un contrario? Esto lo sabemos, ¿no? Yo sigo... Contrario es alguien que está en contra tuya, en tu manera de pensar, en tu manera de ser, o que pasó algo tan grande de que esa persona llega a ser tu contrario. Nosotros en Cristo ya no tenemos contrarios, solo el mundo, el pecado y la carne. Esos son nuestros contrarios, sí que tenemos contrarios. Y Dios tiene una cosa contra la iglesia. ¿Qué? Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué es lo que tiene en contra Dios de esta iglesia? ¿Qué es lo que tiene en contra? ¿El qué? Lo podéis leer, si es que esto no hace falta adivinarlo, se lee. Tengo en contra que toleras. Pero si la iglesia es tolerante, si la iglesia ama a la gente, si la iglesia vina que no pasa res, si la iglesia... No, la iglesia ama a la gente, la iglesia odia el pecado. La iglesia ama a los individuos, la iglesia odia al mundo. ¿La iglesia odia? Sí. Si la iglesia no odia, no es iglesia. El odio tiene que estar en la iglesia. Bomba, ¡boom! Ya está, la ha soltado. El odio tiene que estar en la iglesia. Si el odio no está en la iglesia, ¿qué caras hacéis? Si el odio no está en la iglesia, no es iglesia. Ejemplo. Es que las caras. Es que son... Ejemplo. Dios ama a los niños, ¿sí? Si ama a los niños, odia el aborto. Es tan sencillo como esto. Porque si amas a los niños, odias matar niños. Dios ama la santidad, ¿sí? Odia el pecado. ¿Cuántas veces? Y Dios aborrece, y Dios, el verbo aborrecer es odiar. Odiar es un término más actual, pero es la misma idea. Luego, tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. ¿Quién era Jezabel? ¿Quién fue Jezabel? Venga, algún valiente. Chechu, ¿quién fue Jezabel? Lo sabrás en breve. Se te van a presentar unas cuantas. ¿Quién fue Jezabel? ¿Nadie se acuerda de quién? ¿Alguien? Jezabel fue la mujer de Acab, el rey Acab malvado. Era más mala ella que él. Qué raro que sea más mala ella que él. Estoy irónico hoy. ¿Te gusta, Mariano?
Jezabel era la mujer de Acab, era una mujer que iba en contra constantemente de la palabra del Señor y de los profetas del Señor. Jezabel fue la mujer que persiguió al profeta Elías, y Elías no tenía miedo del ejército, pero sí de Jezabel. O sea, impresionante. Jezabel es un espíritu muy poderoso. Jezabel resucitó en Apocalipsis. Hoy no cabe, imposible. Jezabel resucitó en Apocalipsis. Y este es el tema. Jezabel resucitó en Apocalipsis. Os prometo que es el Señor que me guía, os lo prometo. Resucitó, es decir, había una Jezabel que estuvo 700 años antes de que esto existiera. O 600 y pico. Jordi sabe más o menos la data, por ahí, ¿no? O menos, puede. Primera de Reyes, por ahí, ¿no? 700, pues no me he equivocado. 700 antes de Cristo, una mujer, Jezabel. Y ahora el Señor dice, toleras a Jezabel que está en tu iglesia. ¿Cómo? El mismo espíritu. No es la misma mujer, es el mismo espíritu. Es decir, los espíritus replican su genética a lo largo de la historia humana. Repetición. ¿Se pueden multiplicar los espíritus? No. Los mismos ángeles que cayeron son los ángeles que están ahora. No se multiplican. No hay más ángeles ni menos. Son los mismos. Ahora bien, los espíritus replican su información, su genética durante la historia de la humanidad. Apuntad al ataque. Jezabel no resucitó. ¿Lo tenéis? Pero el espíritu de Jezabel replicó sus genes 700 años después. Brutal. Brutal. ¿Lo tenéis? Otra vez. Jezabel no resucitó, pero el espíritu replicó sus genes. Replicó significa reprodujo, copió, engendró, de alguna manera, son sinónimos, aunque no se ajustan mucho a la realidad, pero son sinónimos. Replicó su genética, su ADN, 700 años después. El espíritu que estuvo en Jezabel estuvo en esta iglesia. Seguramente era un personaje, una mujer que, aunque no se llamaba Jezabel, era una mujer. Puede ser. ¿Alguien estaba dudando algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Lo entendéis hasta ahora? Es decir, Jezabel no resucita, pero replica su información. Esa es la genética de la idolatría. Bueno, ahora, si entendemos de que este verso habla de un espíritu que ha reproducido su información, vamos a ver de qué espíritu se trata o qué información este espíritu replica. Dice, enseña y seduce. Apuntad, enseña y seduce. No significa que enseñe la pierna, pero casi casi. Enseña significa que adoctrina. Esa es la palabra original. Adoctrina. Es decir, tiene una doctrina, una enseñanza y seduce. ¿Qué es seducir? ¿Engañar? Bueno, engañar no. Atraer. Provocar. Porque, por todos mis respetos, a mí una prostituta no me engaña. Yo sé lo que es, pero me seduce. ¿Entendéis? Seducir es atraer con persuasión a alguien para que caiga en sus encantos. Y los encantos de esta Jezabel son impresionantes.
Porque seduce, ¿a quién seduce? ¿A quién seduce? Jezabel. A sus siervos. ¿A qué siervos? A los siervos del Señor. A vosotros. A ustedes. A vosotros. Jezabel seduce a los siervos del Señor, a los cristianos, a los verdaderos. ¿A qué? A que cometan actos inmorales. Es decir, Jezabel no está en el mundo seduciendo. Jezabel está en la iglesia seduciendo. ¿A qué? A que cometan actos inmorales. Y no está hablando de que los pastores estaban cometiendo actos inmorales físicos. No está hablando de esto, Es decir, no está hablando de fornicación física, adulterio físico. Está hablando de lo espiritual. Está hablando de algo espiritual. Vamos a intentar interpretar a la luz de la Escritura lo que es lo espiritual. Actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. En otras palabras, Jezabel, apuntad, Jezabel seduce hacia la idolatría. Este es el resumen. Jezabel seduce hacia la idolatría. ¿Quién no entiende esto? ¿Lo tenéis? ¿Quién no entiende esto? Alguien que no tenga, ¿cómo digo? Alguien que tiene el don de continencia no puede ser atraído por una mujer. ¿Por qué? Porque el Señor le otorgó un don que los encantos de esa mujer no pueden atraerlo. ¿Entendéis? Pero alguien que sí se siente atraído por mujeres, una mujer le puede atraer. Y en este caso tan palpable en nosotros, en este tiempo, entendemos de que esta mujer Jezabel invita y atrae con cosas que nos gustan. ¿Bien? Es decir, usted no tiene el don de la incontinencia para no hacer reír a sus niños. Repetición. Usted no tiene el don de la incontinencia para no dar regalos en estas fiestas. Haga lo que quiera, Usted no tiene el don de la incontinencia para celebrar las cosas. No, porque todos estas cosas las anhelamos. Las anhelamos, nos gustan, nos agradan. Luego, nos seduce con cosas que nos agradan. Ese es el poder. El poder de Jezabel no está en Jezabel, está en nuestro pecado. Es muy grande. Es nuestra carne que usa Jezabel. Mejor dicho, Jezabel usa nuestra carne para atraernos. Bien, ¿esto queda claro? Esta es la genética. La idolatría se reproduce durante siglos y siglos y siglos. Y aunque Jezabel no resucitó físicamente, el espíritu estuvo 700 años después de que esta reina malvada existiera. Eso significa de que aunque físicamente no era la misma, el espíritu era el mismo. Y lo que se trata de decir este tiempo es que aunque usted no vea el espíritu de Halloween en Navidades, es el mismo espíritu vestido con otro traje. Muy bien. Vamos a comprobar lo que estamos hablando. Porque lo que digo es muy fuerte. Y no Navidades. Navidades, San Fulano, San Juan, San Mengano, San no sé qué. Que atrae con cosas que nos agradan y nos seduce. Y el problema de la iglesia hoy en día es que toleramos. Toleramos. Y eso no significa que seamos reaccionarios con la gente que lo ve de otra manera. Respetamos y que cada uno haga lo que ellos sientan. Aquí nadie es Dios, solo Dios es Dios. Solo el Espíritu Santo es el que ministra. Nosotros no. Yo os quito a vosotros, me pongo a mí. ¿Vale? Yo creo fielmente de que esto es idolatría. Es un espíritu que replicó su información hasta el día de hoy. ¿Amén? Amén. ¿Tenéis prisa? No.
¿no? Porque es que esto va para largo, de verdad. ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Antes de decir lo que es contextos, vamos a... esto es muy grande, muy alto. Vamos a refutar los textos que usa la gente para decir que no es idolatría. ¿Entendéis? Es decir, antes de mostrar contextos e historia, que el paganismo, se llame como se llame, la idolatría se llame como se llame, estas veces son más atractivas y parecen más light y más apetecibles a los cristianos, porque ya veremos lo que se cita. Estamos hablando de la idolatría, no solo de estas fiestas, de la idolatría en general. Estamos hablando de las cosas que atraen a la iglesia del Señor para practicarlas y de eso generar una costumbre. Antes de hablar de los textos que avalan que eso no se puede hacer, hablaremos de los textos que usan, descontextualizando los que dicen que se puede hacer todo. ¿Lo habéis entendido? Amén. Sí, vamos a hablar de Romanos 14. Hemos hablado largo y tendido de todo esto, largo y tendido, pero largo y tendido, Aquí veremos, ¿tenéis todo Romanos 14? ¿Lo tenéis? Pues venga, Romanos 14. Ataque. ¿Quién no lo tiene aún? Romanos 14. Después de Hechos, Romanos. ¿Lo tenéis? ¿Conchi? ¿Sí? No. Sí. Dice así la palabra del Señor. Recibid al débil en la fe. Ahora, si respondéis, os vais a equivocar, la mayoría. ¿Quién es el débil en la fe? Venga, responded, equivoquémonos. El que no está preparado, que no sabe. Buena respuesta. ¿Quién es el débil en la fe? Vamos a leerlo, ¿vale? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno, fijaros, aquí lo dice en el verso 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, el otro, que es débil, come legumbres. ¿Quién está diciendo que es el débil aquí? El que no come. El débil no es el que hace todas las cosas, sino es el que se abstiene de todas las cosas. Es contradictorio, parece. Pero el débil no es el que lo hace todo, sino el que se abstiene de todo. ¿Por qué aquí había una emergencia o efervescencia de los débiles en la fe? Fácil, porque muchos que habían abrazado a Jesús eran judíos y no podían aguantar o entender de que los gentiles no se tendrían que abstener de comer cerdo, por ejemplo. Y no teniendo que abstenerse de comer cerdo, los judíos eran contrariados y decían, ¿cómo que está alabando a mi Mesías y está adorando al Dios de Israel, está comiendo cerdo en la mesa? Pablo dice, recibid al débil en la fe. No le está diciendo al judío, se lo está diciendo al gentil. Es decir, lo que está diciendo Pablo es que vosotros que sois fuertes, es decir, que habéis recibido el Evangelio y el Evangelio ha tirado toda pared intermedia de separación, es decir, vosotros que podéis comer de todo, no juzguéis a los que no comen nada. Y cuando habla aquí en estos versos la palabra juzgar no significa que no hagamos un juicio de valores de lo que está sucediendo, sino la palabra juzgar es condenar. Una traducción más fidedigna sería, y no condenes al que come, y tú no condenes al que no come. Amaos. Esto es uno de los textos que usan
para decir que en este tiempo no hay que hablar sobre la idolatría, de que no pasa nada que celebremos San Juan, no pasa nada que celebremos Navidades, no pasa nada que hagamos esto, que hagamos lo otro. ¿Por qué? Porque uno come y el otro no come, que cada uno haga lo que le parezca, ¿verdad? El 3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Pero este texto está quitado de contexto totalmente cuando se aplica de esta manera. ¿Por qué? Porque si os fijáis, y si vamos a abordar el asunto de la cuestión, en Corintios habla de algo muy similar, y habla del comer carne delante de no sé qué hermano. Y dice, si a tu hermano le es ocasión de caer, de que comas carne delante de él, no comas. Nunca dice, come carne si eres débil. No, cuesta esto entender. Me voy a explicar de esta manera. Cuando habla Pablo, que es el mismo que está escribiendo esta carta, escribe otra, y no vamos a ir a Corintios a leerlo, porque si no, no terminamos, no porque no podamos. Dice, si a tu hermano le es ocasión de caer, de que comas carne delante de él, no la comas. Es decir, ¿a quién pone la restricción Pablo? ¿Al que no come o al que come? Al que come. ¿A quién pone la restricción Pablo? ¿Al que se santifica más o al que se santifica menos? Al que se santifica menos, en términos, hablando de, para que me entendáis, porque comer carne ni te hace más santo ni menos santo, comer cerdo ni te hace más santo ni menos santo. La restricción la pone, es decir, el peso de la agresión recae sobre el que se santifica menos. Luego, los que quieren quitar esto de contexto están atribuyendo estos textos a decir de que no pasa nada que no lo hagamos o que lo hagamos, cuando Pablo claramente enseña de que si a tu hermano le es ocasión de caer, ya que para ti no es nada, si para el otro su conciencia es atentada, no lo hagas. La ley del amor es así. Y fijaros lo que dice en Corintios, dice, no sea que se pierda el hermano por quien Cristo murió. Y pecando contra el hermano, contra Cristo pecáis, dice la palabra. ¿Entendéis esto? Es decir, ahora estamos cogiendo los textos que usan para decir que se puede hacer de todo y rebatirlos, ¿vale? Que puede haber alguien que sepa más que yo y esto lo rebata. También, seguramente que yo iré equivocado, pero yo lo veo así, ¿vale? Vamos a otro texto que se usa, Colosenses, capítulo 3. Vamos al 2:16 mejor. Será más claro aquí. ¿Vale? ¿Lo tenéis? Esto quiero que lo apuntéis, porque esto resumirá la mayor parte de lo que digamos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No lo tenéis aún, perdonad. Colosenses 2:16, perdonad. Colosenses 2:16. ¿Lo tenéis todos? Casi todos. Colosenses 2:16. Venga, vamos allá. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Repetimos que la palabra juzgue es condene. Por tanto, nadie os condene en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Amén. Quitando este texto de contexto, parece que dice, nadie te juzgue si celebras esto, si haces San Juan, si te vas a la hoguera, si tiras petardos, nadie te juzgue. No te juzgue por días de fiesta, pero esto es descontextualizar totalmente la Escritura. No tiene ningún valor teológico. ¿Por qué? Porque Pablo, vamos a ver de qué está hablando. Fijaros,
Nadie os juzgue en comida o en bebida. Esto ya lo hemos hablado en el texto anterior de Romanos, ¿vale? O en cuanto a días de fiesta, fijaros, luna nueva o días de reposo. Atended a esto. Mirad mis manos. Nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué Pablo cita estas tres cosas que son celebraciones? Porque cuando dice días de fiesta, Pablo está hablando de las fiestas anuales de Israel. Cuando dice lunas nuevas, Pablo está hablando de las fiestas mensuales de Israel. Y cuando dice días de reposo, Pablo está hablando del Shabbat judío. Es decir, quien descontextualice eso y diga que se puede hacer de todo porque nadie os debe juzgar a lo que celebramos, está quitando el texto del contexto, porque Pablo está hablando claramente que nadie os juzgue, y ahora vienen las dos versiones, por hacerlo o por no hacerlo. Es decir, que nadie os juzgue porque guardáis Pesach, o porque guardáis lunas nuevas, o porque guardáis días de reposo, o al revés, que ningún judío juzgue a ningún gentil por no guardar Pesach, por no guardar lunas nuevas, o por no hacer el Shabbat hebreo. Pero todas estas fiestas, y esto es importante apuntarlo, todas estas fiestas de Colosenses 2:16, todas estas fiestas son fiestas estipuladas por Dios. Y esto es lo más importante. Todas estas fiestas son fiestas estipuladas por Dios. Está clarísimo, ¿no? Todas estas fiestas son fiestas estipuladas por Dios. Luego, Pablo está diciendo que no pasa nada si eres gentil y no celebras las fiestas de Israel. Pero vosotros creéis que Pablo diría, no pasa nada que hagáis un aquelarre con las brujas. Es imposible. No pasa nada que os pongáis delante de una hoguera en San Juan. ¿Creéis que eso está diciendo Pablo? No está diciendo esto. Está hablando de las fiestas de Israel. Está hablando de las fiestas estipuladas por Dios. Porque, ¿qué dice el mismo apóstol que escribe Romanos 14, Colosenses capítulo 2, sobre la idolatría? Primera de Corintios capítulo 10. Y ahora ya hemos tocado algunos de los textos, porque si los tocamos todos hoy no terminamos, que descontextualizan para alabar el libertinaje de la idolatría. Porque, repito, la genética de Jezabel se replica y se replica. 1 Corintios 10. Ahí está. 1 Corintios 10, 7. Bueno, voy a leer los primeros 6 y nos centramos en el 7. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos, fijaros, todos, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Postrados significa murieron. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Es decir, Pablo dice, tenemos estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? A ver, ¿qué cosas? Venga, va, ¿qué cosas? Contestadme, ¿qué cosas? ¿Qué acabamos de decir? Está hablando de la salida de Israel de Egipto. Ayer fuimos a ver Éxodus. Vaya película. Vaya manera de tergiversar la palabra de Dios y vaya burla a la escritura. No sé, y lo digo y a ver si hay alguien que... No sé hasta qué punto es lícito gastarnos dinero apoyando a semejante barbarie y blasfemia. No lo sé. Pero es una barbaridad.
Olvidaros de Éxodo ahora. No, por favor, te pierdo. Por favor. ¿De qué está hablando? De la salida de Israel de Egipto, y está hablando de que bebían de la roca, de que recibían el maná, de que, ¡oh, gloria a Dios! Pero muchos de aquellos quedaron postrados. Y esto tenemos como ejemplo, es decir, esto volverá a pasar. Que todos vendrán al culto, que todos tendrán iglesias, que todos recibirán, que cantarán aleluya, pero morirán en el desierto muchos. Es el ejemplo, y de estas cosas tenemos como ejemplo. ¿Qué pasa? Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ahora atención. Ni seáis idólatras. ¿Qué hicieron Israel en el desierto? ¡Ah, amigo! ¿Y a ese becerro qué le decían? Dios. ¿Qué está pasando este tiempo? En estos días. Se llama una fiesta de Dios a una fiesta que no lo es. Vale. Yo pongo un ejemplo alguna vez, y es un ejemplo burdo, pero no tengo otro, ¿no? Bueno, pero es que si ya sabemos que esta fiesta es mala y era mala y no sé qué y no sé cuántos, pero ahora es cristiana porque ponemos a Cristo y... Bueno, pues hagamos una cosa, hagamos whisky cristiano. Ponemos ahí el pececito y ponemos... este whisky lo han hecho pastores. Lo han refinado y es whisky cristiano. Venga, a pillar. ¿Por qué? Porque es cristiano. ¿Se puede una cosa inmunda cristianizar? No. Es imposible. Lo hablamos el año pasado y lo recordamos. Si un hombre sano toca a un muerto, en la ley de Israel dice que el sano no descontamina al muerto, sino que el muerto corrupto contamina al sano. Amén. Así es. Y esto, si queréis otro día, es que no hay tiempo para todo. Me voy a meterlo todo. Por tanto, ahora el 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, y ahora al final, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Cómo seduce Jezabel? Comiendo, bebiendo y jugando. Toma. Ahí está. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos le tentaron y perecieron por las serpientes, etcétera, etcétera. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos, y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Todo aquello es el ejemplo que tenemos para que nosotros no caigamos en ese error. Si caemos en ese error, ¿Dios nos ama más a nosotros que a su Israel sacado de Egipto? No, moriremos. Así que el que piensa estar firme, mire que no... ¿Cómo os gusta este verso, Mire que no caiga. Verso 14. Por tanto, amados míos, ¿qué dice? Vamos a repetir todos este verso, ¿vale? A la de una, a la de dos y a la de tres. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ahora, la pregunta es, ¿este que es tan radical en Corintios, puede decir en Colosenses que no pasa nada que guardemos las fiestas idolátricas? No. Es imposible. ¿Este que aquí corta cuellos luego da licencia a que se haga lo que se quiere? No, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Y ahora quiero que todos leamos, lo leo yo, ¿vale? Porque si no será... Estos versos que siguen de amonestación. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo?
el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Madre mía, qué bomba. Es decir, los que comen los sacrificios están participando de lo que ocurre en el altar. Los que participan de los sacrificios a los demonios, sin querer participar de las fiestas de los demonios, participan de lo que se está haciendo en el altar de los demonios. Es lo que está diciendo el apóstol. Hermanos, a mí me cuesta esto, de verdad. De verdad, que a mí no me es agradable esto. Yo estoy cansado ya de siempre hablar lo mismo. Creo que bien, no significa que no lo tenga que hablar y que tenga amor para decirlo y para enseñarlo y volver a hablarlo. No, pero entendámoslo de una vez a los que ya venimos ejercitados en todo esto. Leed la Escritura, no me hagáis caso a mí, leed la Escritura. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, luego Pablo dice, le quita la importancia a un muñeco, a una estatua, a un árbol de Navidad, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. O sea, el muñeco no es lo importante, sino la trascendencia espiritual que tiene eso. ¿Está claro? El árbol en sí es un árbol del campo, no es lo importante, pero la trascendencia que hay en eso, la profundidad que hay en eso es lo importante. Yo pongo un pesebre y al mismo Jesús, ¿es importante? No, son figuras o de barro o de plástico. Lo importante es que rompes el segundo mandamiento y el primero, no te harás imagen de mí. Eso es lo importante. No, en tu conciencia no está. Amén, te amo, te bendigo y adelante, no pasa nada, tú mismo, yo no te juzgo ni te condeno, pero yo creo que esto es muy importante. Esto me secara el corazón a mí, pero cada uno, repito hermanos, con la libertad que Cristo nos dio, yo como vocero del Señor, que a veces el Señor me presta su palabra, tengo que anunciar lo que a mí creo que Él me muestra. Y espero, ya me gustaría estar equivocado porque me la pegaría de bombero. ¿Resumimos? Perdón, 20. Antes digo que a lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Es decir, no se puede sacrificar a los demonios y decir que es de Dios. ¿Que no es de Dios? Que no es de Dios, que no se puede santificar algo que no es de Dios. ¿Vale? Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Está más claro? ¿Queréis algo más claro? ¿Más claro? No os hagáis partícipes. Pero si no hacemos nada, si es un becerro de nada. Pero si estamos juntos todos bailando y comiendo y estamos bien. Pero si por un día que tomemos 2 botellas de vino, ¿qué mal hay? No quiero que os hagáis partícipes de los demonios. No lo digo yo, lo dice aquí. Y esto no es interpretación, es literal. No estoy interpretando algo sacándomelo de la manga. Está hablando de las fiestas de la idolatría. Es más, fijaros, en mi Biblia, antes del 14 hay un título, dice, se prohíbe la participación en fiestas de idolatría. Lo pone aquí en mi Biblia. Se prohíbe la participación en fiestas de idolatría. Lo pone aquí en mi Biblia. Advertencias contra la idolatría. Porque lo pone antes, ¿verdad? No lo pone en el 14, ¿lo pone antes? En el 10 directamente. Amonestación. ¿Vale? 21. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Todo me es lícito. ¿Qué? ¿Cómo lo sabéis? Todo me es lícito. Pero recordad, ¿os acordáis que esto no va así? Dice, de todo lo que me es lícito, es decir, de todo lo que puedes hacer, no todo te conviene. ¿Dónde quedará lo que no puedes hacer? Hacemos un resumen de esto para que podáis apuntar.
el mismo... No, espera, una frase. Vamos a edificarla. La Biblia no se contradice. Coma, la Biblia no se contradice. Coma. Se contradice nuestra interpretación. Por eso, la Biblia no se contradice, coma, se contradice la interpretación del hombre, o nuestra interpretación. Punto. La Biblia no se contradice, coma, se contradice nuestra interpretación. Por eso, Pablo claramente enseña a que huyamos de la idolatría. Pablo claramente enseña a que huyamos de la idolatría. Bueno, vamos a ver ahora, ¿lo tenéis? Pablo claramente enseña a que huyamos de la idolatría. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Genial. Vamos a ver si esto solo era un discurso de Pablo por carta o era valiente en ponerlo por obra. Vamos a ver. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Verso 12 en adelante. Es decir, ¿era un discursillo esto de la idolatría o él realmente iba a todas? Vamos a ver. 14 de Hechos, es el libro antes de Romanos, lo tenéis fácil. 14, 12. Vamos a ver hasta el 17. ¿Vamos allá? ¿Lo tenéis todos? 14, 12. Vamos a escribir una pregunta antes. Bueno, después de apuntad en la libreta, Hechos 14, 12. Y abrir una pregunta. Dice, ¿Pablo solo lo decía o lo practicaba? La respuesta es Hechos, entre otras muchas, 14, 12. Fijaros, Fijaros qué guapo. A ver si cuando le convenía a Pablo que la idolatría, bueno, la dejamos pasar, a ver si la toleraba. A ver si la toleraba. Genial, genial. 1000 veces genial. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre, fijaros, toros y ¿qué? Y guirnaldas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos, ¿qué dice? Esto coged un lápiz y subrayadlo en la Biblia. Que de estas navidades hay vanidades. Me he equivocado, perdón. Que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes, fijaros, en las edades pasadas,
Él ha dejado a todas las gentes andar en sus caminos, pero ahora ya no. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, esto es Israel, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Fijaros, cuando le conviene a Pablo poner la red del colador un poco más alta, era aquí, porque le estaba llamando Júpiter. Que no. Bueno, deja que me adoren un poco. Deja que me aplauden. No. Pero dice, ¿qué me estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Rasgaron sus ropas. Eso es símbolo de duelo, de ultraje, de profanación, cuando el sacerdote de Júpiter lo honra. Impresionante. Luego Pablo, pudiendo dejar pasar esa pequeña discusión o pequeño regalo idolátrico, dice, de ninguna manera. ¿Y qué dice? Lo acabamos de leer. Somos hombres semejantes a vosotros y os anunciamos que de estas vanidades, ¿qué es la idolatría? Una vanidad, feliz vanidad. Una vanidad que nos hace felices momentáneamente. Que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Luego, ¿se puede vivir en vanidad y estar convertido a la vez? Que hizo el cielo y la tierra y el mar, y en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Eso está diciendo, esto pasó en el pasado, pero ahora no es así. Amén. Me queda lo más grande del mundo entero, pero no voy a leer más. Voy a poneros en alerta o a anunciaros, a enseñaros de dónde procede todo esto. Último apunte, poned esto. Hechos 15, 14 en adelante, y poned: Pablo no permitió la idolatría ni cuando le convenía. Hechos 14, del 12 al 18. Hechos 14, del 12 al 18. Pablo no permitió la idolatría aun cuando la convenía. Hubiera podido decir, bueno, si me adoran y pido una ofrenda, la daré a los pobres y será genial porque... No, hermanos, ni cuando le conviene. Repetimos, Pablo no permitía la idolatría ni aun cuando le convenía. No permitía la idolatría ni aun cuando le convenía. Y vamos a terminar, ¿vale? Llevo una hora, sí. Vamos a terminar. 5 o 7 minutos. La genética de la idolatría. En la verdad que hemos empezado, que es que el espíritu de Jezabel se replica en las edades, el espíritu de la idolatría se replica en las edades. Igual de aquí 1000 años hay una fiesta, que no sabemos cómo se llamará, pero que tenga el contexto la fiesta de la iglesia, no sé, o la fiesta del camino, y esa fiesta sea una fiesta idolátrica, porque se celebra un día de la manera que, la forma de cómo, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale todo esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ha pasado? Bueno, a los que no tenéis la información, os podemos darla perfectamente, hablando de Mitra, hablando de Baal, hablando de Asera, hablando de los dioses babilonios. Por ejemplo, os voy a dar un dato para los que no sabéis, que esto ya es sabido por todos y es histórico. El dios que nació el 25 de diciembre es Mitra. Y ese dios fue engendrado en una virgen. Y esa virgen dio a luz el 25 de diciembre. Eso es la verdad histórica. Es una leyenda, que es mentira, pero es la verdad que los babilónicos practicaban. Es verdad que los babilónicos practicaban eso, ¿vale? 25 de diciembre, etc. ¿Por qué?
24 y 25? Porque el 25 de diciembre, el 24, del 22 en adelante es el solsticio de invierno. Hay un solsticio de verano, un solsticio de invierno, y en el solsticio de invierno Roma celebraba una fiesta tremenda que adoptó de Babilonia. Era la fiesta que se llama Solis Invictus. Esa fiesta es la del sol invencible. Es decir, Roma practicaba lo de Babilonia. Qué casualidad, ¿verdad? Que la Navidad se celebraba antes de que Cristo naciera. ¿Qué casualidad esto? ¿Cómo? Pero si la Navidad celebra a Cristo. No, la Navidad no celebra a Cristo. La Navidad celebra el nacimiento de un demonio. Pero ¿cómo es posible? Pues es que antes de que Cristo existiera, ya existía la Navidad. Cuando usted está teniendo esta cara, piense que yo un día la tuve. Yo también tuve que aprender. Y me sorprendió de la misma manera. ¿Cómo? Claro, un choque en mi corazón. ¿Cómo? Pero si yo me lo paso muy bien y ese espíritu... Y cierto, la palabra que usa el espíritu de Navidad es perfecta, porque realmente es un espíritu. Es un espíritu con todas las letras. Y repito, si alguien quiere saber lo que es este espíritu, que luche contra él un año. Y sabrá lo que es. Salimos. La genética que se replica. Ahora quiero que escuchéis bien, porque en base a esta verdad vamos a tener este último tramo de enseñanza. Poned este ejemplo y luego en casa o ahora si queréis lo podéis escribir. ¿Os imagináis a una mujer violada que cuando su hijo nace y crece, ve en los ojos de su propio hijo los ojos del violador? Voy a volverlo a repetir. ¿Os imagináis una mujer violada, afrentada, que cuando tiene el niño de ese acto perverso que han cometido en contra de ella y crece ese niño, ve en el rostro, en los ojos del niño, aquella escena del torturador? Eso es lo que ha acontecido exactamente. Ahora luego volveré aquí. Roma en la Iglesia. ¿De dónde nace esta amalgama de Cristo nació el 25, de celebrar la Navidad en estas fechas? Hubo un hombre que fue tan sabio en la historia de la humanidad y en la historia reciente además, reciente, el año 300 y poco, que se llamó Constantino. Constantino venció a su rival, que tenía que ser el César de su imperio, y se convirtió en el emperador de Roma. Ese hombre contempló que el cristianismo, entre comillas también, estaba creciendo de tal forma que hacía temblar al imperio de Roma. Constantino era un adorador del Solis Invictus Dei, un adorador que promulgaba la adoración al sol y al culto mitraico. Viendo crecer el cristianismo y que hacía tambalear todos los dioses de Roma y toda la religión, este hombre, al tener el trono del imperio romano, atención ahora, escuchadme por favor, decidió hacer algo tremendo. Fijaros que esto es genial. Esto es, solamente Satanás puede dar una idea así a un hombre. Solamente Satanás en persona le susurró esta idea. En ese tiempo, aún los cristianos eran torturados. Aún los cristianos eran puestos en afrenta para que negasen que Jesús era su Señor. Aún Roma los perseguía, pero al ver que se multiplicaban y no podía, fijaros lo que hizo. Reunió en un concilio
a 300 y pocos ministros verdaderos de Dios. Constantino se les acercó tendiéndoles la mano de ayuda y prometiéndoles que si venían a su concilio y que si permitían a Roma tomar parte en lo que ellos estaban hablando, dejarían de perseguirlos, dejarían de torturarlos y dejarían de matarlos. Ese concilio de Nicea, 325 después de Cristo, no fue un concilio convocado por ministros de la Iglesia, fue un concilio convocado por Constantino. El hábil Constantino invitó a los ministros de Asia Menor, a los de España, Europa, a todos. Y fijaros cómo lo hizo, qué sabiduría la de este hombre. Sabiduría diabólica, picardía, claro que sí. Los invitó con todos los gastos pagados de todos los lugares por carta para que se juntaran en su concilio. Colmó de privilegios a esos hombres, tanto que elevó a muchos de ellos prometiéndoles puestos importantes, confiándoles en ocasiones tareas más propias de funcionarios, y leo historia, un libro de historia, más propias de funcionarios civiles que de pastores de la Iglesia de Cristo. Constantino, a cambio de eso, no cesó de entrometerse en las cuestiones de la Iglesia, diciendo de él mismo, Constantino decía de él, que él era el obispo de los de afuera. Palabras literales del emperador de Roma. El emperador terminó con las persecuciones a cambio de tener, y esto lo digo yo, el papel de emperador de la Iglesia católica. ¿Alguien sabe lo que significa católico? Católico significa universal. Y lo que hizo Constantino fue universalizar la Iglesia. ¿Más fuerte? No pilláis. ¿No? Vale, me paro. Lo que hizo Constantino es juntar a todos los grandes en aquel momento. Fijaros que dicen los escritos que entre los obispos y ministros que convocó había gente mutilada, otros tuertos, que Roma les había torturado por ser cristianos y por predicar la palabra. Algunos de ellos no fueron, porque no quisieron ni tener delante a semejante demonio, pero otros, aún mutilados y tuertos y con las desgarradas heridas del Evangelio, sucumbieron al poder de el ecumenismo de Constantino. Ecumenismo. Ecumenismo significa la unión de las religiones. Ecumenismo, eso es. Surgió corrupción, surgió poder, y Constantino tuvo en el cristianismo. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía el as en la manga, que era el cristianismo, para no unificar la Iglesia. Ese no era su motivo. Su motivo era unificar el imperio romano. Ese era el motivo histórico de Constantino. Escribe Schaff, uno de los más eminentes teólogos históricos. Fijaros, se le pone la piel de gallina. La masa del imperio romano fue bautizada solo en agua, no con el espíritu y el fuego del Evangelio, y trajo así las costumbres y prácticas paganas al santuario cristiano bajo nombres diferentes. Bueno, repito otra vez. La masa del imperio romano fue bautizada solo en agua, no con el espíritu y fuego del Evangelio, y trajo así, es decir, trajo a Roma las costumbres, mejor dicho, trajo al cristianismo las costumbres y prácticas paganas al santuario cristiano bajo nombres diferentes. Es decir, promulgó, consiguió que los cristianos adoraran a demonios
diciendo de esos demonios el nombre de Jesús. Así de fuerte y así de claro. No lo dice el mar, lo dice Schaff, lo dice F.F. Bruce, hombres teólogos históricos impresionantes. F.F. Bruce añade, esto me ha hecho reventar. Las piedras paganas que Roma introdujo en la Iglesia en el siglo IV, Concilio de Nicea, todavía hoy no hemos acertado a quitarlas. Las piedras paganas que Roma introdujo en la Iglesia en el siglo IV, todavía hoy no hemos acertado a quitarlas. Constantino solo necesitaba una religión para unificar Roma y que Roma se hiciera eterna. De hecho, hoy Roma no es la capital de Italia. ¿Qué es Roma? Un espíritu. Jezabel, la gran ramera, etcétera, 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 etcétera. Termino. Y este verso quiero que os lo apuntéis. Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Y ahora sí que hemos terminado, pero está apuntado, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 17. Verso 40-41. Vamos a leer el 38, 39, 40 y 41, porque si no entendéis. Es brutal, Definitivo, ¿Leo? ¿Lo tenéis? No lo tenéis. Segunda de Reyes, 17, del 38 al 41. Dice así. No olvidaréis el pacto. Vamos a leer el 36. Perdonad. Mas el Señor que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis. Y a este haréis sacrificio. Y ahora, los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra. Y no temeréis, ¿a qué? A dioses ajenos. Temer no significa tener miedo, sino respetar. No respetaréis a otros ídolos. Y ahora dice, no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed al Señor vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Y ahora fijaros, pero ellos, ¿qué? No escucharon. Antes hicieron según ¿qué? Su costumbre antigua. Y ahora flipad en colores. Yo he predicado ya este mensaje, no el de la idolatría. Este mensaje es un mensaje antiguo que he predicado muchas veces. Fijaros, este verso. Así, aquí ocurre algo que nunca había ocurrido antes. Así temieron a Dios aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Señoras y señores, bienvenidos a la Iglesia del siglo XXI. Así temieron a Dios. Nadie dice que los cristianos no teman al Señor, pero siguen sirviendo a sus ídolos. Temen a Dios y al mismo tiempo sirven a sus ídolos. El Señor es Dios, pero cuando vienen las fiestas, el Señor es, pero cuando no pasa nada, el Señor es, sirven a Dios, temen a Dios, pero sirven a sus ídolos. Lutero no lo coló todo, hermanos. Hizo una gran faena, pero no lo coló todo. Debemos aprender de nuestros hermanos mayores. ¿Quién son nuestros hermanos mayores? Israel. Debemos dejar que nos enseñen lo que son ídolos y lo que no son ídolos. Lo que es de Dios y lo que no es de Dios.
Resumimos con una frase: no a la idolatría. Los genes se replican. Y recojo lo que he dicho antes de la mujer violada. ¿Qué pasaría si una mujer que es violada, torturada, ve en los ojos de su hijo los ojos del violador? ¿Qué debe pensar el Señor cuando en la iglesia ve los ojos de Roma? Cerramos los ojos y damos gracias al Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a escuchar también a quien no tiene mi opinión y valorarla. Perdóname si de mi boca salen cosas que no te honran. Perdóname, Dios mío. Estoy tan necesitado de ti. Ruego que tú